alegría poder compartir con ustedes. La verdad que es un horario, bueno, saludo a Patricio, Luis, Alejandra, Aidit ya te saludé, Rosa Pigatti, ¿cómo estás, mi hermana? Tenemos siempre el gusto de vernos a través de otros medios. Tal vez estoy yo más, me ven más a mí que yo a ustedes, y estos son unos momentos lindos donde es al revés, ¿sí? Les puedo ver las caras y uno disfruta también de eso, ¿sí? Aquellos que han hecho radio o han hecho otro tipo de... Pedro, perdón, ¿cómo estás, mi hermano? Anita Villar, Ana Cerda Lara y Esteban y Rubén Madrigal, bien, saludos para todos. Aquellos que han tenido oportunidad de hacer radio saben de lo triste que es de estar hablando y no ver a nadie, ¿sí? Pero sabe uno que los frutos están y que llega. Pero son estos momentos lindos donde, bueno, uno se puede encontrar con sus hermanos cara a cara, verse y bueno, ¿sí? Lo mío va a ser una propuesta, pero también me gustaría escucharlo, ¿sí? Si tienes alguna pregunta o algo, en libertad, ¿sí? Quería comenzar. Esta semana yo compartí en el canal de Verdad Presente, estoy compartiendo el libro Primeros Escritos, y esta semana había leído algo sobre la fidelidad en la reunión de testimonios o la fidelidad en los encuentros ¿sí? de iglesia. Y decía la sierva de Dios en ese primer párrafo que el Señor le había mostrado que los observadores del sábado deben prestar mucha atención a sus reuniones y hacerlas interesantes, ¿sí? Y creo que esta es una manera muy linda de poder romper esto que la sociedad intenta imponernos, ¿sí? De aislarnos y cada vez encontrarnos menos, aunque sea a través de estos medios poder mantener ese contacto. Pero lo que están haciendo, porque yo sé que no soy el único, sé que invitan a otros, realmente quiero dar fe de que nosotros eso lo hemos hecho el año 2018, invitamos a hermanos de distintas partes de Argentina, predicadores, me faltó Emanuel Vallejo, no lo pude jamás poder traer, y cuando lo íbamos a hacer, pasó todo esto de la pandemia. Pero sí hemos traído a Adriana, a Luis Pérez y a otros hermanos que seguramente habrán visto en el canal, y fue el momento donde empezaron a sumarse un montón de hermanos para escuchar, porque realmente dejaban de escucharnos simplemente a lo que hablábamos constantemente los sábados, y empezaban a ver otras voces y escuchar otras experiencias. Dice la sierva, hay una gran necesidad de manifestar más interés y energía en esta dirección. Todos deben tener algo que decir en favor del Señor, porque al hacerlo serán bendecidos. Y acá es donde quiebra este punto que había mencionado al principio, donde simplemente debemos ir a escuchar, ¿sí? Como están haciendo ahora conmigo, pero también dice, y sobre todo, deben todos tener algo que decir, deben haber este tipo de encuentros, para poder dialogar, para poder dar testimonio de lo que Cristo hizo en nuestro corazón, para resumir un poco el capítulo. En un libro de memorias se escribe lo referente a aquellos que no abandonan sus asambleas, sino que hablan a menudo unos con otros. Y acá el punto que me gustaría mencionar para ya ir directamente a la Biblia. El pueblo remanente ha de vencer, dice, por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Algunos esperan vencer solamente por la sangre del Cordero, sin hacer ningún esfuerzo especial por su cuenta. Y me gustaría, en ese equilibrio que nos muestra la mensajera de Dios de lo que debe ser nuestra experiencia, ir a donde está ese pasaje en la Biblia, ¿sí? Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versos 7 al 9 en principio, ¿sí? Pero vamos a leer algunos pasajes de allí. Nos dice el apóstol y profeta Juan, después hubo una gran batalla en el cielo. Apocalipsis 12, 7. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Sí? Hasta acá, si han estudiado alguna vez las profecías o han leído con referentes a este punto de Apocalipsis 12, hay quienes dicen que es la profecía más larga de la Biblia, ¿sí? Porque nos lleva desde la antigüedad, desde tiempos remotos, en esa gran batalla que se dio en el cielo entre
Cristo y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles, nos lleva hasta ese punto, hasta, ¿sí?, al gran conflicto que se ha revelado en parte y se revelará de forma completa en no mucho tiempo. Ese gran conflicto que sigue, que continúa. Dice el verso 10, que oyó una gran voz en el cielo, el apóstol Juan, que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y hasta acá la historia continúa, que el conflicto siempre es en el cielo. Pero el verso 11 quiebra con ese principio, planteándonos lo siguiente. Dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y sin quitar la vista de lo que ha ocurrido en el cielo, ¿sí?, de ese gran conflicto, que no es un gran conflicto Star Wars, ¿sí?, sino que el gran conflicto que nos plantea, sí, porque hay películas, hablo de videos que explican las profecías y muestran a ángeles peleando con espadas de luces contra ángeles malos, ¿sí? Y acá lo que se lleva es otro tipo de conflicto, que son de los más difíciles de luchar, de combatir, que es el conflicto de la palabra, ¿sí? Y en ese conflicto, quienes vencieron, lo hicieron por dos cosas. Y sin menospreciar de que Miguel y sus ángeles, sobre todo sus ángeles, vencieron por esto mismo, quienes vencen por la sangre del Cordero, ¿sí?, quienes realmente tienen algo que hacer con esa sangre, no son los ángeles que nunca cayeron, sino aquellos que hemos aceptado en Cristo esa preciosa salvación, ¿sí? Entonces, si bien la batalla se dio y Cristo venció, la batalla continúa. La sierva nos dice en este capítulo que les acabo de mencionar, ¿sí?, la fidelidad de los testimonios. Lo vuelvo a repetir, dice: el pueblo remanente ha de vencer por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Nos vuelve a traer ese conflicto que se dio hace muchísimo tiempo atrás para concentrarnos de que es una necesidad imperiosa para su pueblo en esta generación. Y la pregunta es, ¿cuál es ese gran conflicto que hay entre su pueblo, el pueblo de Dios, que lucha, y Satanás? Vamos al verso 17. Dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Bueno, no tienen un nombre denominacional, como alguna vez a mí me plantearon. Bueno, ahora vos ya te fuiste a la iglesia, ¿cómo se llaman ustedes? ¿Sí? Y seguramente les han preguntado 1000 veces esto por la calle. Bueno, ¿y ahora qué nombre tienen? ¿Sí? O cómo se llaman, ¿sí? Porque nosotros somos tal y ustedes son. Y la Biblia en ningún lado plantea esta situación. La veo a Edith porque me imagino que le deben haber hecho la misma pregunta. La Biblia en ningún momento plantea un nombre denominacional por el cual vamos a ser salvos, ¿sí? Veamos, por ejemplo, la experiencia de los apóstoles y encontraremos que estuvieron muchísimo tiempo sin un nombre, y cuando se les dio, no era el nombre que ellos se daban a sí mismos, sino lo que otros decían de ellos, que eran los del camino, ¿sí? Ahora pueden decir, son los de Internet, los hermanos de Internet, ¿sí? Porque el camino era en la antigüedad donde se encontraba la gente para poder dialogar, ¿sí? Era ese medio, ese espacio donde el cristiano se encontraba con el otro y se saludaban, ¿sí? Y de acuerdo al saludo, vos sabías qué clase de persona tenías enfrente, ¿sí? Eran cuidadosos porque un saludo en falso, no reconociendo al César como tu Dios, en la antigüedad, si vos lo dabas y reconocías a Cristo como tu Señor y no al César, ibas preso, ¿sí? Estamos hablando de tiempo de los apóstoles, y esto fue uno de los finales que yo di en Historia Antigua. Con respecto a este punto, seguimos en la historia, 1844, y hasta el 63, el movimiento adventista no tuvo un nombre como adventista, ¿sí? Fue hasta el 63, y no era la obligación denominacional de decir, bueno, el que no se llama así, WhatsApp, ustedes van a ver después, por ejemplo, en el año 89, y es otro de los temas que estoy preparando, con respecto al discurso que da Jones, Alonzo T. Jones, en el Congreso de los Estados Unidos, por el asunto de la ley dominical, y él no se presenta, somos de la Iglesia Adventista el séptimo día,
y se presenta denominacionalmente, sino se presenta como un creyente en Dios, guardador de los mandamientos, ¿sí? Habla de características. La Escritura nos llama la atención a características que tiene que manifestar ese pueblo. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿sí? Y encontraremos que ese gran principio, esa gran discusión que hay con respecto a la palabra, está desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? ¿Qué hace el pueblo de Dios con esa palabra? Dios la da, pero ¿qué hace el pueblo? Vamos a la primera mención, y allí más o menos trataré de ir hacia la idea central del tema. En Génesis capítulo 2, Jesús da uno de esos primeros mandatos, de esos primeros mandamientos, de esas primeras palabras que el hombre debía obedecer. Dice el verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto vas a poder comer, podrás comer. Mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiere, ciertamente morirás. El pasaje, verso 16, comienza diciendo, y mandó Jehová. Es un mandato de Dios, es un mandamiento de Dios para el primer hombre, ¿sí? Que ya obviamente no está vigente porque no está ese árbol en físico, ¿sí? Aunque después nos encontraremos que podemos acceder a ese árbol, Apocalipsis 22, 16, si somos obedientes a sus mandamientos, ¿sí? Pero en principio ya no habría el árbol de la ciencia del bien y el mal como ese momento, ¿sí? Pero fue uno de los primeros mandatos. ¿Y qué hizo el hombre a ese mandato? En Génesis 3, del 1 al 7, nos plantea que la serpiente, astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, le dijo a la mujer, ¿sí? Con que Dios ha dicho, y este es el principio guiador del tema, ¿sí? Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, Dios te dice algo, y el enemigo te dice, ¿es verdad que Dios te dijo eso? La duda con respecto a la palabra de Dios, ¿sí? La mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, ¿qué le dice Satanás? Sí, todo eso es mentira, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer prestó oídos a la voz del enemigo, prestó oídos a la voz de la duda que había hacia la palabra, hacia lo que Dios te había dicho. Y vio el árbol, dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Hizo todas esas evaluaciones empíricas para ver si, bueno, si yo me alejo de la palabra, ¿qué riesgos corro? ¿Sí? Ve que es bueno, o sea, no iba a correr ningún riesgo inmediato, que era agradable a los ojos, o sea, era bueno, era agradable, y además árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ya se alejó de Dios, que es la fuente de sabiduría, y fue a buscar en otra fuente lo que ella consideraba que también era algo, no dice árbol para alcanzar sabiduría, sino codiciable para alcanzarla, ¿sí? Y comió ella y también a su marido dio, el cual comió así como ella, ¿sí? Entonces fueron abiertos sus ojos, conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces vemos que a este gran problema Dios lo resuelve de una sola forma. Verso 21 del mismo capítulo, Jehová Dios hizo al hombre y a sus mujeres túnicas de pieles y lo vistió. El único resultado, la única respuesta que había a ese gran pecado, no se encontraba dentro de, sino era una solución externa a ese problema. ¿Qué hace Cristo, ese Cordero? En Mateo 5 viene a la tierra, y a diferencia de este primer Adán, en Mateo 5, 17, perdón, son aquellos que son adventistas de años, sabrán que son pasajes ultra, hiper, archi conocidos, ¿sí? No voy a inventarles la pólvora en nada nuevo, sino volver a esas historias antiguas para empezar a sacar
una enseñanza para este momento, ¿sí? Una verdad para este tiempo. Verso 17, dice Jesús, del capítulo 5 de Mateo, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Yo no vine a abrogar, no las vino a anular como hizo Satanás, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo esto se haya cumplido. A diferencia de Adán, Cristo obedece los mandamientos de Dios. Siendo el Hijo de Dios, dice el apóstol Pablo, aprendió, ¿qué cosa? Hebreos 10, aprendió la obediencia. En Filipenses capítulo 2 nos manifiesta cuál es el Espíritu de Cristo. En Filipenses 2, verso 5, dice, haya pues en vosotros este sentir, esta known, esta mente, ¿sí? Que es la misma palabra que se utiliza en 1 Corintios 2:16, mas nosotros tenemos el known, la mente, el sentir de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir, esta mente que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, otras versiones dicen como que se anonadó, hizo nada ese principio, no se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? Forma de siervo, ¿verdad? Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros consideramos, cuando leemos estos pasajes, y no digo que esté mal, pensar en la relación de naturaleza divina a naturaleza humana. Y si bien hay un cambio en esa naturaleza, en Juan 1 nos dice, y aquel verbo se hizo carne, ¿sí? Si bien nos plantea eso, aunque el 7 de este pasaje nos dice que no es que se saca eso, sino como que lo anonada, lo hace nada, ¿sí? No es que desaparece, sino como que pareciera como que vos lo ves a Cristo y no existiese, y sin embargo, Juan 1:14, ¿qué te dice? Y en su humanidad, en esa carne, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, no es que lo sacó, sino que aún en su humanidad podíamos contemplar esa naturaleza divina. Pero el punto acá es que no habla simplemente de naturaleza, sino dice, cambió de ser Dios a ser ¿qué cosa? ¿Hombre? Verso 7, tomando forma de siervo. Y acá está el tema, porque Jesús no solamente tomó forma de hombre, sino el asunto acá es que toma forma de siervo. Y un siervo es siervo cuando obedece. ¿Sí? Dios es el que da las leyes y el siervo es el que las obedece. Cristo dejó de ser el que las da para ser el que obedece la palabra de Dios. ¿Sí? Él no habló sus propias palabras, hablaba las palabras del Padre. Y a mí me gustaría concentrarnos en eso que vino a obedecer Cristo, porque a nosotros se nos va a perseguir por eso, ¿sí? El dragón nos va a venir a atacar porque guardamos sus mandamientos y seguimos el testimonio de Cristo, y el testimonio de Cristo, sus palabras fueron las del Padre, su testimonio fue hacer las obras del Padre, y las obras del Padre y las obras de Cristo fue ser obediente a sus mandamientos, no venir a abrogarlos, sino a cumplir esas leyes. En Deuteronomio capítulo 33, nos plantea Moisés, ¿sí? En esta bendición, la última que da, y declara, verso 2 del 33, dijo Moisés, Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego, ¿dónde? A su mano derecha, ¿verdad? Verso 3. Aún amó a su pueblo. Y hay un concepto que anda dando vuelta, ¿sí? De despojar la ley del amor, ¿sí? De sacarla, ese principio
que desde la antigüedad no es algo que vino a establecer Cristo, ni el apóstol Pablo, sino que si vamos a los primeros libros, ya encontramos allí, de que Dios le da esa ley, y dice, aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban ¿dónde? Estaban en su mano. ¿Y qué había también en su mano? Lo leímos recién, estaba la ley. Entonces quiere decir que donde está la ley, está también su pueblo. Porque es ese pueblo, ¿sí?, que sigue sus pasos, dice, continúa, por tanto ellos siguieron en tus pasos, recibieron dirección de ti. Aquellos que siguieron en sus pasos, anduvieron en su amor. Y andar en su amor no es una palabra simplemente del apóstol Juan, ¿sí?, sino de Cristo mismo. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Es un principio que está guiado por el amor, está guiado por Dios. En Discurso Maestro de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, en este libro, lo voy a poner, a ver si lo... no puedo... ¿Será, Edith, que puedo compartir pantalla? Porque sé que ahí tengo que habilitarlo. Perdón que... Si está esa posibilidad de compartir, me dice que tengo que estar habilitado para eso. Pero bueno, ahí, si no lo buscan ustedes, en este libro, Discurso Maestro de nuestro Señor Jesucristo, en la página 43, nos dice, cuando se dictó la ley, Israel, degradado por los muchos años de servidumbre en Egipto, necesitaba ser impresionado por el poder y la majestad de Dios. Y claramente lo fue, si uno ve cómo fue esa manifestación maravillosa de su poder en el monte Sinaí, ¿sí? Pero, y cita la sierva de Dios este pasaje, pero antes dice, no obstante, antes de manifestarse él con ese poder, con esa majestad, dice, él se les reveló también como Dios amoroso. Y cita ahí Deuteronomio 33, 2 y 3, y continúa diciendo, la ley dada en Sinaí, página 44, era la enunciación del principio del amor. Una revelación hecha a la tierra de la ley de los cielos. Fue decretada por la mano de un mediador y promulgada por aquel cuyo poder haría posible que los corazones de los hombres armonizaran con sus principios. Dios había revelado el propósito de la ley al declarar a Israel, y me seréis varones santos. Pero ¿qué pasaba con ese Israel? Continúa diciendo que Israel no había percibido, ¿qué cosa? La espiritualidad de la ley. Y demasiadas veces su obediencia profesa era tan solo una sumisión a ritos y ceremonias, más bien que una entrega del corazón a la soberanía del amor. Qué maravillosa esta revelación, mis hermanos, porque en Cristo encontramos eso. La gran discusión que tuvo Cristo con los líderes de su tiempo fue que ellos no estaban viendo la espiritualidad de la ley, ¿sí? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Hay dos principios en los cuales se podría resumir toda la ley. Mateo 22, 36 al 40, no lo voy a leer, pero me imagino que ustedes lo conocen. Hay dos principios, ¿cuáles son? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo principio, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? No sé cuántas veces a usted le ha pasado, pero muchos vienen diciendo, ¿ves? Esta es la ley de Dios, no los 10 mandamientos, sino que este es el mandamiento de Cristo y es eso lo que tenemos que obedecer. No el sábado, no. Pero si alguna vez le vinieron con ese argumento, me gustaría que me acompañen a leer qué es lo que dice el apóstol Pablo con respecto a este principio de la ley de Dios en Romanos, capítulo 13, Romanos 13, verso 9, dice el apóstol Pablo, bueno, leo desde el 8, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y ahí explica, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás,
no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, 2 puntos. ¿Y cómo resume el apóstol Pablo esta sentencia? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, está resumiendo, ¿qué cosa? Los 6 últimos mandamientos de la ley. Entonces, los primeros 4 mandamientos se resumen en amar a Dios y amar a tu prójimo. Este es el resumen que da el apóstol Pablo y dice el verso 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Qué maravilloso, ¿verdad? Que uno tiene estos conceptos ahí medio aislados, pero la misma escritura los va relacionando. Y en Deuteronomio capítulo 28, verso 14, Jehová Dios nos dice lo siguiente, que ahí están las bendiciones de la obediencia y también las consecuencias de la desobediencia. En el verso 14 dice, lo leo del 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra, ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¿Sí? Vuelvo a repetir, ¿no? Que vas a recibir todas las bendiciones. Pero ¿hacia dónde uno no tenía que irse de esa ley? Ni a diestra, ni a siniestra. ¿Sí? Y hay algo que uno estaba observando en estos últimos tiempos, que es una era de extremos y una era de fanatismos. Una era donde las personas se están acomodando en una posición o en otra, ¿sí? Y se olvidan del equilibrio que hay en la palabra, del equilibrio que hay en Cristo, ¿sí? Nos manda que no lo guardemos ni a diestra ni a siniestra. ¿Y qué significa este punto? Bueno, si tuviera acá una pizarra, les podría hacer una gráfica, ¿sí? Me gustaría que ustedes me vayan siguiendo mentalmente. No puedo proyectar ni poner nada, pero por favor síganme. ¿Qué es lo que les dice el Señor? Dice, si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy. Sus palabras, ¿sí? ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a su ley, a sus mandamientos. Y vimos también que esa palabra, ¿sí? Es amor. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que sus palabras son amor. Y nos dice que se apartan a izquierda y a derecha. En Apocalipsis 22, y los dirijo una vez más al libro de Apocalipsis, nos dice algo con respecto a la palabra, y nos dice 2 casos que hay con respecto a este punto en particular, ¿sí? Hay 2 extremos de los cuales debemos evitar como la peste, ¿sí? Uno de ellos, dice el verso 18, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hay un doble problema y hay un gran desequilibrio entre el pueblo de Dios, entre aquellos que añaden lo que está a lo que está. Me ha pasado no hace mucho tiempo, sí, hace algunas semanas, de hablar con un hermano, mirá lo que dice la sierva de Dios. Sí, sí, pero ahí hay que agregarle una palabrita, porque no, hay que leerlo como está. No, porque Dios nos dio el razonamiento. No, hay que leer cómo está la cita, ¿sí? Y cómo se explica eso en otra cita. Y cómo se explica este pasaje de la Biblia en otro pasaje. Pero no nosotros añadiendo. Lo que nos dice la Escritura es que si alguno añade, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, ¿sí? Hay una condena muy grande para aquellos que sumen palabras que no están en la Escritura. Y el verso 19 habla de aquellos que quitan, de que sustraen. También, ¿sí? Hay otra forma de quitar es cambiar, ¿sí? O sea, estás agregando algo, no es que simplemente añadís,
¿sí? A ver si me explico. Uno está el pasaje y le añado una palabra y transformo eso. Pero hay quienes quitan ese pasaje e incluso quitan y ponen otra cosa en su lugar, ¿sí? Quitan las palabras de esta profecía y Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En definitiva, ninguno de los dos alcanzan la salvación. En distintas formas, distintos métodos, unos sufren antes, otros sufren después, pero ninguno alcanza la salvación, que es el gran objetivo por el cual estamos acá reunidos, ¿sí? Para poder, ¿sí?, entender y poder, bueno, mantenernos en ese caminar, en ese camino que abrió Cristo en el santuario. Entonces, vamos a analizar un poco esto de la izquierda y la derecha, los que quitan y los que añaden, ¿sí? Por ejemplo, hay quienes quitan palabras, y un caso está en Génesis 4, ¿sí? En Génesis 4, el caso de Caín y Abel y la ofrenda es uno de los casos más característicos en este sentido. Si ustedes se acuerdan otros, por favor, agréguenlo, súmenlo. Caín y Abel y la ofrenda. Y cada uno trajo a su tiempo, verso 3, una ofrenda, ¿sí? Con respecto a las actividades que hacía cada uno, trajeron, ¿sí? Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel también de los primogénitos de las ovejas, de las más gordas de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, ¿sí? ¿Cuál fue el gran asunto? Y es el gran problema que hasta el día de hoy existe. Dios te dice Dios te dice sábado. No, sábado no, domingo, ¿sí? Dios te dice alimentación vegetariana. No, vegetariana no, me gusta otra comida, ¿sí? Cambio las palabras, las saco, las modifico, pero no son las palabras del Señor, son otras, ¿sí? La ofrenda de Caín y Abel es lo dicen, no lo digo yo, sí, lo dicen varios que analizan estos temas, ese gran conflicto final en tipo, sí, en figura, cuando uno analiza que el problema final es de adoración, y va a haber algunos que van a llevar la verdadera adoración con respecto al sábado, y otros con respecto al domingo, van a ofrecer lo mejor que ellos creen, pero no lo mejor a la vista de Dios, ¿sí? Los que quitan. El gran sistema que hace eso en Daniel capítulo 7, verso 25, es el papado. Aunque del papado vamos a poder encontrar de ambas partes esto, ¿sí? No solamente de los que quitan, también vamos a ver de los que añaden. Pero Daniel dice en el 7:25, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Si uno busca hoy en día qué es lo que hizo este sistema con respecto al cuarto mandamiento, ¿sí?, que sacó el segundo mandamiento. El cuarto mandamiento ahora es el tercero, pero en realidad no dice, acuérdate guardar el día sábado, sino guardarás las fiestas, ¿sí? Y no las fiestas que están en la Escritura, sino cualquier otro tipo de fiesta, Cuaresma, Navidad, cualquier cosa menos lo que dice la palabra. Con respecto al 10º mandamiento, por eso digo también añade, ¿sí? Porque corta la mitad el 10º mandamiento y dice no codiciarás a la mujer de tu prójimo, y agrega al otro mandamiento, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Este sistema propone eso, ¿sí? Y el otro sistema, el de la derecha, es el que añade, ¿sí? Vamos de vuelta a Génesis 3. En Génesis 3, la mujer comete una equivocación. Y no por ser mujer, yo acá no quiero hablar de una cuestión de género ni nada por el estilo. Simplemente mencionar que el gran problema fue haberse separado de su marido, ¿sí? Lo primero, nos separamos de Cristo. Y el segundo problema fue añadir palabras que no había dicho Jehová a su marido. ¿Qué es lo que le dijo Jehová a su marido? Bueno, vamos primero a ver lo que le dice la mujer. Verso 2 del 3. La mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Será esas las palabras que dijo
Jehová a Adán? Porque recordemos, si vamos a la cronología de los hechos, en Génesis 2, ¿sí? En el 7 forma al hombre, en el 15 lo pone en el huerto, en el 17 le da este mandamiento: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que él comiere, de ciertamente morirás. Y después, en el 18, decide darle una ayuda idónea a Adán, ¿sí? Decide darle una pareja. O sea, estas palabras, en principio, según esta cronología, no las recibió con Eva estando presente, ¿sí? Entonces, ¿cómo Eva recibió las palabras de Jehová? Bueno, nuevamente pudo haber Jehová hablado con Eva, ¿sí? Pero en principio, ¿sí? Las recibe de Adán, ¿sí? Que Adán la recibió de Jehová, ¿sí? Y Eva la recibe de Adán. Así es como aparece también en Apocalipsis 1. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestarlo a sus siervos por medio de su ángel a su siervo Juan. Hay una cadena de revelación. Después, obviamente, la mujer lo puede recibir directamente de Dios, pero en principio fue por Adán. ¿Y qué es lo que le llegó a Eva? ¿Fue problema de Adán? ¿Fue problema de Eva? No es el punto acá, sino que lo que resultó de añadir esa palabra, ¿sí? ¿Cuál? A ver si la registraron. ¿Qué es lo que agregó Eva, que no estaba en Génesis 2, 17? ¿Qué es lo que agregó? ¿Qué palabrita? Está en Génesis 3, verso 3. No comeréis de él, ni le... ¿Y esa palabra de tocar, lo dijo en Génesis 2, 17? Bueno, el otro problema, añadir algo que está en la palabra. Y cuando Eva tocó la fruta, ¿sí? Vio, empezó toda esa cuestión desde lo sensorial, ¿sí? Porque ella ve el árbol, que era agradable, que era codiciable, ¿sí? Y tomó de su fruto, fíjense, verso 6, tomó de su fruto, y ahí lo tomó y dijo, no morí. Entonces, si yo no morí, la palabra de Dios no es correcta. Entonces, ¿cómo hará el fruto? Y tampoco morí. Añadir algo a la palabra, pequeñito como eso, pero que trajo un gran problema a nivel general. Hay otro pasaje que nos habla acerca de esto, y después quiero escucharlo a ustedes, qué es lo que, si tienen otros ejemplos, ¿sí? Y bueno, con respecto a esto también, reflexionar un poco. En Lucas capítulo 11, verso 46. Lucas 11, 46, hablando de los intérpretes de la ley. Le dijo Jesús, hay de vosotros también intérpretes de la ley. ¿Por qué? Los que interpretan. Porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni con un dedo las tocáis. ¿Qué hacían los intérpretes? Agregaban, sumaban cosas que no estaban en la palabra. Y eso era un gran problema para el pueblo, porque después no deseaban obedecer, por ejemplo, el sábado, porque ellos tenían, ¿sí?, ciertos rituales, ciertas manifestaciones con respecto a la ley, por ejemplo, no caminar de tantos pasos, con respecto a la sanidad también, y eso fue la gran discusión que había con Cristo, no respecto al mandamiento, sino a esos agregados que hicieron al mandamiento, y eso fue lo que trajo tanto conflicto. Pero si vamos a la página anterior, en Lucas 10, por lo menos en mi Biblia es la página anterior, hay un intérprete, verso 25, que se le acerca a Jesús y le dice, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué? ¿Y qué le dijo Jesús a un intérprete? Podría haberle dicho muchas cosas, ¿sí? Podría haberle dicho, bueno, tu profesión es interpretar. ¿Qué interpretas de la ley? Pero no le dijo eso. Le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? No le añadas ni le quites, no interpretes. ¿Qué está escrito? Equilibrio en Cristo, ¿sí? ¿Y qué le respondió? Claramente, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien has respondido, le dijo, haz esto y vivirás. Si haces lo que dice la Escritura, vas a tener vida eterna. Si seguís a Cristo, seguís sus palabras, obedeces por fe, vas a tener vida eterna, ¿sí? Vamos de vuelta, mensaje para los de la izquierda. 1 Corintios 3:14, ¿sí? Si ustedes están, por lo general, los que quitan palabras, no voy a hablar de la ramera, porque la ramera quita y agrega,
¿sí? Pero por lo general hay una discusión entre los que creen que es solo por la fe y los que dicen que es la salvación por las obras. ¿Sí? Hay una gran discusión, por lo menos entre el mundo evangélico y adventista, en este contexto. En 1 Corintios, capítulo 3, nos aclara... Antes de ese punto, Gálatas capítulo, porque me voy a quemar con el siguiente pasaje. Vamos al adventista, que por lo general yo sé que acá la gran mayoría provenimos de algún tipo de pensamiento similar, o eso creo, por favor, si no es así, también me lo aclaran. En Gálatas 2.6, perdón, Gálatas 3.2, dice, esto solo quiero saber de vosotros, Gálatas 3.2, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? A los que agregan, a los que suman, y dicen que para alcanzar la salvación uno tiene que hacer algo, ¿sí? No, el sábado yo no lo guardo, pero, perdón, el sábado no lo guardo para salvación, ¿sí? Yo sé que si guardo el sábado no me salvo por hacerlo, pero es un requisito para ser salvo. Bueno, palabra más, palabra menos, dijimos lo mismo, ¿sí? No, si lo guardo, no es que si no lo guardo me pierdo, pero si no lo guardo no me salvo, ¿sí? Lo hemos dicho miles de veces, tal vez con otras expresiones, pero hablando lo mismo. Y el apóstol Pablo nos dice, ¿cómo recibiste el Espíritu? ¿Cómo recibiste a Cristo? ¿Por las obras de la ley o porque oíste con fe? En 1 Corintios, pero vamos a Romanos y cerramos este punto de los que añaden. En Romanos 3:28, el apóstol Pablo dice, concluimos, Romanos 3:28, concluimos, esta es la definición, el cierre, dice el apóstol Pablo, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Sí? No hay ninguna obra que a vos te pueda hacer salvo. ¿Sí? Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Y entonces podríamos estar dándoles de comer a los que dicen, bueno, la salvación es solo por la fe. La ley no tiene ningún valor acá. Vamos ahora para el otro punto, ¿sí? ¿Qué lugar? Y el tema acá es entender qué lugar ocupa cada cosa. La ley no te salva, la fe te salva. Pero ¿qué hacemos con la ley? En 1 Corintios, ahora sí, nuevamente, 1 Corintios capítulo 3, nos dice algo muy interesante. Libros chiquititos, pero están pegados uno al lado del otro. Nos dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué va a recibir? Recibirá recompensa, recibirá galardón. La ley no te salva, ¿sí? Las obras no te salvan, pero sí, si eso permaneciere, va a recibir un galardón, va a recibir recompensa. En Gálatas, vamos a ir directamente al punto, en Santiago, capítulo 2, y espero que estén tomando nota, yo veo ahí algunos que están tomando nota para después buscarlos ustedes por sí mismos estos pasajes. En Santiago capítulo 2, verso 21 en adelante, nos dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Izquierda, le estamos hablando a los que quitan. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y entonces continúa, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pero ¿cómo es esto? Si Pablo me decía una cosa y ahora Santiago me dice la otra, ¿cómo es esto? Pareciera una contradicción, pero leamos de vuelta el versículo 22. ¿No ves que la fe actuó
juntamente con sus obras, no actúan de manera aislada la fe y las obras. ¿Y qué hace la ley? Dice, continuamos leyendo la pregunta, y que la fe se perfeccionó por las obras. ¿Qué hacen las obras? Las obras perfeccionan la fe. Son las que dan la recompensa, el galardón, pero no la salvación. Entonces, encontramos acá que hay un claro equilibrio, ¿sí? En Gálatas 5, y con estos son los últimos pasajes, y me gustaría después mencionar algunas citas al respecto de este punto. En Gálatas 5, del 5 al 6, nos dice el apóstol Pablo, y este es el equilibrio, mis hermanos, que debiera manifestarse, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Hay quienes dicen, el cumplimiento de la ley es importante. No cumplirla no es importante. Y otros dicen, no cumplir la ley es importante. Y hay temas en YouTube que hablan de por qué no guardar la ley, ¿sí? Y le dan importancia a eso. Y la Escritura dice que ni la circuncisión, ni los que la guardan vale, ni los que no la guardan, por no guardarla vale algo, sino ¿qué cosa? La fe que obra por amor. Y este es un círculo que se cierra de forma perfecta. Cristo nos marca el camino de un equilibrio, de creer, ¿sí?, que es por la fe que somos salvos, pero las obras tienen un lugar, querido hermano y querida hermana, ¿sí? Y todo surge por desviaciones que hace el hombre. Leo algunas citas, mis queridos amigos, que se encuentran en, por ejemplo, Fe y Obras. Sé que no me queda mucho tiempo, así que voy a ir a... Dice, por ejemplo, en la página 22, si ustedes reúnen todo lo que es bueno, santo, noble y amable en el hombre, y entonces lo presentan ante los ángeles de Dios, como si desempeñara una parte en la salvación del alma humana, o como un mérito, la proposición sería rechazada como una traición. Y mis hermanos, ¿qué lugar le estamos dando a la cruz de Cristo? ¿Qué lugar le estamos dando si decimos que algo que hacemos nosotros, ¿sí? Porque decimos, guardan esto porque ustedes creen que es para salvación, pero detrás estamos escondiendo de que creemos que hay algo que nos salva. Detrás estamos llevando el pensamiento de que guardando el sábado, comiendo vegetariano, reuniéndonos, dando el diezmo, predicando, ¿sí?, ir al campo, etcétera, etcétera, algo de eso nos puede hacer salvos, y nada hay, ¿sí?, que podamos sumar a lo que Cristo hizo en la cruz. Dice la hermana White, que agregar algo a eso sería una traición. Continúa diciendo que de pie ante la presencia de su Creador y mirándole en su insuperable gloria que envuelve su persona, contemplan al Cordero de Dios entregado desde la fundación del mundo a una vida de humillación para ser rechazado, despreciado, crucificado por los hombres pecaminosos. ¿Quién puede medir la infinitud del sacrificio? Y leo dos últimas citas. Una que está en comentarios sobre la iglesia, o consejos sobre la iglesia, página 359, dice, cuando Cristo se forme en el interior como la esperanza de gloria, estaremos bien equilibrados y no seremos mudables, sino que nos elevaremos por encima de las influencias desanimadoras que desintegran a los que no están en Cristo. Otra cita, que también está en este librito pequeñito, pero maravilloso, Fe y Obras, ¿sí? Dice, la fe y las obras nos mantendrán equilibrados y nos darán el éxito en la tarea de perfeccionar el carácter cristiano. Jesús nos dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Refiriéndose al alimento temporal, el apóstol dijo, porque también cuando estábamos con vosotros ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. La misma regla, dice la hermana White, se aplica a nuestra nutrición espiritual. Qué interesante. Si alguno ha de tener pan de vida eterna,
que haga esfuerzos para obtenerlo. Y continúa diciendo, estamos viviendo en un periodo importante e interesante en la historia de la Tierra. Necesitamos más fe que la que hemos tenido hasta ahora. Necesitamos un sostén más firme de lo alto. Satanás está obrando con todo poder para obtener la victoria sobre nosotros, porque saber que no tiene sino un corto tiempo para trabajar. Pablo se esforzó con temor y temblor para obtener su salvación. ¿Y no debiéramos temer nosotros? No sea que permaneciendo aún en la promesa, alguno de nosotros parezca no haberla alcanzado, y nos demostremos indignos de la vida eterna. Debiéramos velar en oración, luchando con esfuerzo agobiante para entrar por la puerta estrecha. Y el deseo de todas las gentes, concluyo ahí, página 364, nos dice, deseo a todas las gentes, página 364, el lugar de autoridad, en lugar de la autoridad de los llamados padres de la iglesia, ¿sí? Ella dice con respecto al capítulo la tradición, y ahí agréguenle lo que ustedes quieran, ¿sí? No hablemos simplemente de la patrística católica, no, todo padre de la iglesia. Dios nos invita a aceptar la palabra del Padre Eterno, el Señor de los cielos y la tierra. En ella sola, escuchen bien, en ella sola se encuentra la verdad sin mezcla de error. David dijo, más que todos mis enseñadores he entendido. ¿Por qué? Porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Todos aquellos que aceptan la autoridad humana, las costumbres de la iglesia o las tradiciones de los padres, prestan atención a la amonestación que encierran las palabras de Cristo. En vano me honran enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Mis hermanos, esto es algo que he estado viendo en el último tiempo, ¿sí? Hay una gran discusión de qué hacer con la Biblia. ¿Cómo la leemos? Algunos sacan pasajes. Otros agregan otros textos para interpretar lo que dice la Escritura. El gran principio que ha surcado toda la reforma hasta nuestros tiempos es la Biblia y la Biblia sola, mis hermanos, ¿sí? La palabra de Dios es la única fuente, es la norma para establecer nuestras creencias, nuestras doctrinas. Y sin embargo, el ser humano se va para un lado, se va para el otro, ¿sí? Y Dios nos está llamando a hacer una reforma en este sentido, a ir en ese equilibrio que nos manda la palabra, en ese equilibrio que es en Cristo. Hasta acá, por lo menos, este comentario, perdón que me he explayado un poco con respecto a otros puntos, pero me pareció interesante plantear el asunto de la justificación por la fe y el gran problema que hay hoy, ¿sí? Que uno lo está viendo, por ejemplo, en los medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales, donde se está polarizando tanto la opinión y donde la solución fácil siempre es o añadir o quitar. Y el Señor nos llama a encontrar armonía en su palabra. ¿Sí? Este pasaje está acá, no lo entiendo, ¿qué hago? ¿Lo saco, lo añado? No, busco otro pasaje que me explique lo que dice la Escritura. Así deberíamos hacer cuando leemos los testimonios. Leo un testimonio, no lo entiendo, vemos otro testimonio que me lo explique. No Luis, no Leandro, no Edith, no Rubén, no Alejandro, Patricio, Pedro, no, sino la misma palabra que me explique, ¿sí? No tengo tiempo, pero si leen, y les recomiendo, del libro Conflicto de los Siglos, la introducción habla con respecto a este punto, ¿sí? De cómo fue este principio desarrollándose a lo largo de la historia, ¿sí? De que Dios nos está llamando en esta hora. Dice, si tuviéramos, esto es una cita de un reformador, si tuviéramos solo la palabra, no haría falta de papas, no haría falta, y lamentablemente agregamos tradición para ir a la Escritura. Los invito a no solamente ser oidores, sino hacedores de esta palabra, y a motivar a otros en este camino equilibrado, ¿sí? A veces yo lo veo, y no digo que vayan convenciendo a la gente, yo no los quiero convencer de nada, busquen ustedes en la Biblia si esto es verdad, ¿sí? No me crean a mí, pero si entendieron que es así, motiven a otros. La gente está buscando pastores que les digan lo que tienen que creer. La gente está buscando líderes religiosos que le digan si esto es verdad o no. Aún en esta verdad presente, están buscando a ver qué es lo que dice tal hermano que sale por YouTube, que es muy conocido, o tal otro, ¿sí? Y la gente está esperando eso. Y nuestra motivación no tiene que ver qué es lo que piensa tal o cual, sino si está en la palabra. Y seguir en lo que está en la palabra. Y los que estamos en este lugar, les tenemos que dar herramientas para que ustedes vayan ahí.
¿sí? Muchos toman a los ministros como consultorio psicológico, ¿sí? Me desahogo con la persona o busco que me resuelva los problemas de mi vida. Y hemos entendido mal porque tenemos un montón de cultura, ¿sí? Cultura babilónica, ¿sí? Que nos llevan a ir a buscar al sacerdote para contarles mis problemas, mis pecados, y que él me resuelva mi existencia. Y lo que es realmente un verdadero subpastor de Cristo es llevarte a Cristo, ¿sí? Es conducirte a Él, ¿sí? Y mi propuesta es que, así como hicimos ahora con la Biblia, poder resolver un punto con otro punto de la Escritura, te invito a que hoy puedas, si hay otra situación, la puedas resolver con la palabra, ¿sí? Te motivo a eso. Cristo está hoy intercediendo por nosotros delante del Padre y tenemos un Dios que está vivo, ¿sí? Que es real, que nos habla, nos responde, ¿sí? Y si nosotros por la fe avanzamos en ese caminar, obedeciendo tal cual está lo que dice la Escritura, empezaremos a ver grandes milagros en nuestra vida, ¿sí? Ahora sí, y gracias hermanos nuevamente. Y me gustaría escucharlos ahora. No sé si se puede, Edith, yo tengo ahí algunos minutos todavía, así que si es posible, si... Sí, no sé si algún hermano tiene alguna pregunta o alguna duda que le haya quedado, algún pasaje. Yo quiero hacer una pregunta. Diga, hermano Pedro. Al hermano, disculpe, al hermano allá, o sea, me queda claro que la fe es importante, pero con las obras tiene que ir junta, porque acá dice capítulo en Santiago, capítulo 2, versículo 24, dice. Sí. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe, dice. Asimismo también Rahab, la ramera, que fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino, dice. Porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta, dice. Pedro, yo sé que están leyendo el libro Cristo y su justicia, ¿verdad? Porque sé que han estado mencionando, les recomiendo que lean el capítulo La justicia de Dios, que ese hubiese sido otro tema para dar a continuación de este, ¿sí? Que es qué lugar tienen las obras, porque el apóstol Pablo dice, en Romanos 3:28, que por las obras de la ley ninguno será justificado. Claro. Pero también encontramos el apóstol Pablo que dice que no son los, ahora no tengo dice, no son los oidores, sino los hacedores de la ley los que serán justificados, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto? Y Wagner lo explica de una manera que lo comparto plenamente, ¿sí? El problema acá es, las obras tienen un lugar importante, pero a veces concentramos la atención en quién las tiene que hacer esas obras. Y ahí Wagner dice, bueno, hay que ir a Mateo 7. Y en Mateo 7 nos presenta el árbol bueno y el árbol malo, el árbol bueno que da buenos frutos y el árbol malo que da malos frutos. Y nosotros nos concentramos en los frutos nada más. Pero para que los frutos sean buenos y para que la persona, ese hacedor, sea justificado, el hacedor de la ley sea justificado, tiene que ser primeramente árbol bueno. ¿Y cómo somos árbol bueno? Solamente si Cristo mora en nuestro interior. Ahora, repasando sobre ese pasaje, lo dije medio rápido, pero lo vuelvo a comentar, porque sé que entra esa duda, ¿sí? Como esto de que soy justificado por las obras, lo dice en el contexto del versículo 22, que la fe se perfecciona por las obras. La fe tiene un lugar importante, pero ¿cómo se perfecciona? Cuando ves que lo está haciendo, ¿sí? O sea, mejor que decir es hacer, ¿sí? Mejor que pensarlo es manifestarlo, pero vas a manifestar lo que crees, ¿sí? ¿No? Y si vos manifestás lo que no crees, en realidad estás dando un mal fruto. ¿Sí? Si lo estás haciendo fuera de Cristo, no, o sea, si lo estás haciendo para galardón propio, si estás orando frente a los hermanos para manifestar, bueno, dice Jesús, vos ya recibiste tu recompensa, ¿sí? Por eso decía, hablar la ley en el contexto, o las obras en el contexto de la recompensa, ¿sí? ¿Está para qué? Bueno, perfeccionar las obras, para recibir el galardón, ¿sí? De que estás en ese camino, pero no para alcanzar salvación. La salvación
como salvación se obtiene por la fe, no por algo que hayamos hecho nosotros, sino por lo que Cristo hizo por nosotros, ¿sí? Cristo vino a anular una manera de pensamiento. En Efesios capítulo 2, Efesios 2, verso 15, que es un pasaje que utilizan los evangélicos para decir que la ley fue abolida, ¿sí? Dice que Cristo, aboliendo en su carne las enemistades, Efesios 2:15, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué es lo que eliminó Cristo? No eliminó la ley de los mandamientos, sino la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Y cómo expresás algo en ordenanza? Hay distintas formas, ¿sí? Ustedes habrán visto tiempos verbales, pasado, presente, futuro, y también habrán visto en la escuela que está la forma imperativa del verbo, ¿sí? Por ejemplo, hablar, ¿sí? Este es el infinitivo. Yo hablo, tú hablas, es él habla, tiempo presente, pero cuando hablamos del imperativo, ¿cómo lo decimos? Habla, ¿sí? Entonces, hay una manera de ver las cosas como una orden. Hace esto, no lo hagas. Pedro tiene que, ¿sí? Y yo leo la ley y leo no matarás. Entonces, ¿cómo la leíamos? Con este velo de Moisés. La leíamos como una orden. Yo no tengo que matar. Yo no tengo que adulterar. Yo no tengo que dar falso testimonio. Pero cuando la leemos no como una orden, sino como una promesa, la leemos en Cristo, leemos la misma ley, pero la vemos de manera distinta. No matarás. Si estás en Cristo, no podés hacer otra cosa. Si estás en Cristo, no podés mentir. No es que yo me tengo que forzar para eso. En Cristo, eso sucede. Y ahí está el tema, Pedro, que creo que es el gran asunto para esta generación, ¿sí? No quiere decir que yo no ubique mis cosas y haga lo que tenga que hacer para que el sábado sea una bendición, por ejemplo, por hablar del sábado, ¿sí? Pero nos preocupamos más en lo que yo tengo que hacer que en buscar a quién tiene que hacer esa obra en mí. Ayer leíamos a la noche, me imagino que ustedes lo repasaron hoy también, en la escuela sabática, cuando hablaba Jesús de que roguemos para que envíe más obreros a la viña, y un hermano compartía una cita, ¿sí? En la parte de las perlas escogidas de los testimonios, él compartía que nosotros nos cargamos con la tarea de hacer la obra de Dios, ¿sí? Sobre todo los que estamos en la tarea del ministerio. ¿Y qué dice la sierva de Dios? Que en vez de cargarnos con esa tarea y pensar que somos los únicos, ¿sí? Debiéramos reposar en Él. No, o sea, no dejar de hacer lo que tenemos que hacer, pero a veces nos cargamos con cosas que debiéramos poner a los pies de Cristo, ¿sí? Y cargar su yugo y no el nuestro, que es fácil, es ligera su carga. Nos cargamos con cosas, ¿sí? Y me pasa continuamente, estoy tapado de cosas y digo, pará, no, hasta acá llego yo. Adrián me decía, me citaba Eclesiastés 9, y él me decía, todo lo que te viniera a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y lo digo, no hablo del que no hace nada, ¿sí? Pero digo, yo conozco acá que son varios hermanos que se dedican incansablemente en esta tarea, y a veces nos excedemos, ¿sí? Y terminamos mal, terminamos doloridos por hacer cosas que realmente podríamos haber confiado en otros, pero no lo dejamos a otros, ¿sí? Porque tenemos miedo de que salga mal, de que eso no ocurra de la manera. Está bien, no todos tienen los mismos dones y no todos tienen que hacer lo mismo, ¿sí? Ya me ha pasado también de decir, todos tienen que hablar, todos tienen que ser maestros. No, todos tenemos nuestros dones y cada uno con su don. Pero aún entre los que tenemos los mismos dones hay mucho celo, ¿sí? De que si no lo hago yo, no sale bien, ¿sí? Y si el sábado no lo preparo de esta manera, no es sábado. Y bueno, hay sábados donde no vas a llegar así porque la semana no te organizaste, y sin embargo Dios te dice, misericordia quiero, no sacrificio. No quiero que te rompa el cuerpo, el alma, para llegar ahí, ¿sí? De esa manera que si no tenés el almuerzo. Y bueno, si no estaba el almuerzo, ¿sí? ¿Por qué no ayunar ese día? ¿Sí? ¿O por qué no comer algo frugal, algo? ¿Por qué estar siempre, no voy a visitar a la casa de un hermano porque no tengo nada para llevar? ¿Sí? Y vos cuando pensás en eso decís, tengo que llevar una explosión de comida,
que por lo general termina siempre abundando, no sé cómo pasan ustedes, pero por lo general cuando hay esas reuniones terminamos, y nosotros nos cargamos, digo, por citar un ejemplo, con respecto a la comida, si la reforma pro salud, somos desequilibrados, nos vamos a la izquierda o a la derecha, y no buscamos equilibrio en Cristo, ¿sí? Y por lo general estamos mirando al hermano lo que hace, y no lo que Cristo quiere hacer en mi vida, ¿sí? Y cuando entendamos lo que quiere hacer Cristo en mi vida, vamos a tener más amor por los hermanos que están transitando esa escalera de Pedro. ¿La recuerdan? Segunda de Pedro capítulo 1, habla él de un montón de cosas que hay que agregar. Y de las últimas es del amor fraternal. ¿Y por qué falta el amor fraternal? Porque no hemos pasado toda la escalera anterior. Porque no hemos visto lo que cuesta seguir a Cristo. Lo que significa seguirlo a Él. Y cuando nosotros empecemos a seguir esa escalera, vamos a mirar para atrás, voy a mirar a mi hermano, que está tal vez en escalones más abajo, a los que estoy yo, y Dios te va a pedir, ahora eso, amor fraternal. Porque si a vos te costó, a él también le está costando. Tal vez en algo distinto a lo que vos te está costando, pero le está costando a él, Pedro. Bueno, no quiero estirarme, quiero escucharlos, perdón. Hermano Leandro, Sí. un gusto de tenerlo acá. Referente a Filipenses capítulo 2, el verso 7, donde habló del despojarse. ¿Ya? Lo escucho, mi hermano. Bueno, en la Strong hay varios significados para esa palabra. Nosotros nos quedamos con neutralizar, con velar. ¿Cuál es su opinión ahí al respecto? Estoy de acuerdo. Viste que comenté, anonadar. La sierva de Dios usa mucho esa expresión. Anonadar. Hacer nada. Como que se hace nada. No es que desaparece. Vos lo dijiste también, como neutralizar. Está, pero no lo utiliza. Casos concretos, ¿sí? ¿Tenía la posibilidad de enviar legiones de ángeles para defenderlo? Correcto. Sí. ¿Tenía la posibilidad de hacer milagros por sí mismo? Sí. Pero él nos tenía que dar ejemplo a nosotros, si no, ¿de qué valía? Nos tenía que dar ejemplos. Cuando tengamos que enfrentar las mismas tentaciones o tentaciones similares a las de él, debiéramos enfrentarlas como las enfrentó. ¿Y cómo las enfrentó? Deuteronomio capítulo 6 y Deuteronomio capítulo 8, ¿sí? No solo de pan vivirá el hombre, la enfrentó con la palabra. Entonces, creo que en relación a eso, nuevamente, Filipenses nos habla de, no de naturaleza, es lo que opino yo, sino está hablando acá de autoridad. ¿Sí? Cuando dice que era en forma de Dios o igual a Dios, me está hablando de esa jerarquía que tenía con él, de esa autoridad que tenía, que al venir a la tierra la pierde, ¿sí? O sea, sigue siendo el hijo, pero él no podía decir algo y que se haga, ¿sí? Como después vamos a ver en Apocalipsis 5, que él recupera eso cuando nos presenta que él tiene 7 cuernos y 7 ojos. ¿Qué significa cuerno? En la Biblia significa poder, y ojos, sabiduría. Entonces, en Cristo tiene todo el poder y toda la sabiduría cuando vuelve al cielo. O sea, ahí en el cielo él puede tener a sus ángeles a disposición y enviar a sus ángeles a todas partes. Pero estando en la tierra, como ejemplo nuestro, esa autoridad la había sujetado para ser obediente. Entonces no dejaba de ser el Hijo de Dios, ¿sí? En la carne, no dejaba de tener esa autoridad porque todos los demonios lo reconocieron y así también lo reconocieron el Padre y lo reconoció también sus apóstoles, aunque los fariseos y los demonios se lo cuestionaban, pero lo reconocían. Él no la manifestó, ¿sí? El gran punto ahí era si tú eres el Hijo de Dios. Si tú tenés esa autoridad, hacé según tu autoridad. Y él lo anonadó, ¿sí? Actuó como si no lo fuera. Siendo igual a Dios, actuó como uno como nosotros, ¿sí? Sin ese privilegio que hoy goza en las cortes celestiales. Eso es lo que entiendo, Luis. Gracias, hermano Leandro. No sé si nos puede despedir con una oración. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no es así, para que podamos finalizar con una oración, hermano Leandro, por favor. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, por las dudas. Si algo quedó ahí en el tintero. Igual después me pone a escribir, pero... Ya sé que estamos fuera de... Ah, sí, Alejandro. Sí, ¿Cómo está mi hermano? Leandro, bueno,
Es un gusto conocerlos, primera vez que El mío. participo en una reunión con usted. Bueno, mi pregunta, o sea, me aclara bastantes dudas de que, según Santiago 2, 14, 26, dice que la fe sin obras es muerte. O sea, hay una relación entre la fe, primeramente, y las obras, y ahí hay una justificación, o sea, para poder salvar el alma. Bueno, mi pregunta es si, bueno, a veces yo me contrillo, me entristezco mucho porque no puedo hacer obras a mi prójimo, pero, o sea, primeramente está el primer ministerio que es mi familia, que es mi esposa y mis dos hijos. Entonces, Amén. hay un problema ahí. O sea, yo obviamente tengo que velar primero por ellos y preocuparme por ellos primeramente antes de que otra persona que no sea mi familia. Obviamente si puedo hacer la obra dentro de lo que puedo, lo hago, pero primeramente debo preocuparme de mi familia, Amén. ¿verdad? Misericordia quiero. Hoy lo habíamos visto, hoy lo leíamos en la lección, y ayer lo comentaba Emanuel en el corto tema que presentó, de ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? Como si fueran en un análisis consciente, ¿sí? Primero el centro, el lugar donde uno tiene, sí, la familia. Si, a mí me preguntan, cuando yo comencé con con el asunto de la verdad presente, lo primero que hice fue presentarle a los íntimos, a mi familia, y no les digo que fue fácil, ¿sí? Pero preferí primeramente a ellos. ¿Por qué? Porque tengo un concepto, una idea, que no significa que sea la única, ¿sí? Pero cuando uno lee, por ejemplo, la historia de Noé, uno, ¿sí? No quiere decir que no sea de otra manera, por favor, porque uno me preguntó, no, pero no, sí, puede ser de otra manera, pero el Señor me mostró en ese pasaje que, según lo que dice Génesis, y después lo que uno lee en Segunda de Pedro, de todos los que se salvaron fueron la familia, ¿sí? O sea, apuntó el arca, y si uno lee Génesis, no dice, crea un arca para que ahí entre toda la humanidad y se salve. El propósito, lo que yo entiendo de Noé, era construir un arca como modelo para que los demás tomen ese mismo modelo, ¿sí? Como hoy nos está diciendo de salir de las ciudades, de todo. Pero primeramente, como dice Josué, sí, ustedes adoren lo que quieran, pero yo y mi casa adoraremos a Jehová. Primeramente, la preocupación por el hogar, ¿sí? En la salvación, ¿sí? Pienso que ese es el objetivo. Y después, cuando vos tenés tu hogar conformado, ¿sí? La Escritura dice, bueno, un anciano, un líder tiene que tener el hogar firme en la fe, recién ahí puede hacer la tarea. Pero no al revés, no dando ejemplo afuera y la casa un desastre, ¿sí? Eso está muy claro con respecto a este punto. Y sé que todos tenemos cosas ahí para seguir mejorando y creciendo, ¿sí? Los dones se van a ir manifestando, lamentablemente ocurre de manera muy, muy diversa. Y yo veo que por lo general ocurre por un falso conocimiento acerca de Dios. Porque cuando uno entiende quién es Dios y el amor que tiene por su Hijo, ahí uno va a entender también en relación al amor por los suyos, por los propios, los cercanos, ¿sí? Creo que va por ese lado. Pero bueno, escucho también de ustedes, mis hermanos, y agradecido nuevamente, Edith, Alejandro, la primera vez que también charlamos. Creo que hay muchísimo más para analizar de este punto, pero es muy sencillo tal vez el tema, ¿sí? De ser sinceros con lo que dice la palabra, y que si creemos en lo que dice ella, vamos a tener recompensa. Lo hemos visto 1000 veces, pero sigue pasando el día de hoy, de que no queremos creer lo que dice la palabra y damos 1000 excusas y 1000 vueltas para después decir, tenía razón, ¿sí? Y poder entender que si Dios te lo dice es porque te ama. Y en la casa, en el hogar, si uno manifiesta eso, ¿sí? Ese amor que tiene Dios para con vos, que es paciente con vos, que sabe, bueno, también manifestarlo para con tus familia, ¿sí? Primeramente, con tus amigos. Se vuelven algunos medio pesados cuando se sientan a comer y, y me pasa porque tengo familiares que son vegetarianos y hay otros que no. Y me ha pasado de conocer gente que es sumamente molesta, que se sienta a comer y dice, vos sabés que de esto murieron animalitos, pero contáselo después, no lo tenés que hacer en el momento de la comida. Pero han tomado eso como una bandera, lo mismo, hablo de cualquier otro mandamiento o mandato que nos da el Señor, y que hay momentos y momentos, ¿sí?
y que realmente lo que el Señor nos llama siempre es a misericordia, ¿sí? Él es Dios misericordioso primeramente y es justo. Yo todo tardé en aprenderlo porque soy, por ahí de buscar lo contrario, soy más de lo justo que de lo misericordioso, ¿sí? Son esas cosas que Dios nos va formando y nos va cruzando con gente para ver lo contrario a lo que uno fue formado, ¿sí? De ese Dios que te castiga, a entender de ese Dios de amor, ¿sí? Y yo veo que va por el lado del testimonio, ¿sí? Como leíamos en Apocalipsis 12, cuando uno ve que es por el testimonio del Cordero, pero sobre todo también de nuestro testimonio, y será predicado el Evangelio a todo el mundo por testimonio, no con un estudio bíblico bajo el brazo, con la Biblia bajo el brazo, sino cómo vos lo estás manifestando ese amor, si ha impactado en tu vida, si tu familia te ve distinto, si antes eras alguien que se enojaba y ahora no te enojás, si alguien decía malas palabras y ahora no las decís, si antes eras un ladrón y dejaste de serlo, cosas prácticas, cosas concretas, si eras un mentiroso, ¿sí? Que la verdad que dentro del mundo cristiano es tal vez el pecado más inocente, pero es el peor de todos, ¿sí? El cambiar las cosas, realmente nos llama el Señor a cambiar esa forma de ser, esa forma de actuar, ¿sí? Y en eso todos tenemos algo que hacer, en esa religión práctica, ¿sí? No filosófica o teórica, sino desde lo práctico, manifestar que tenemos el Espíritu de Cristo siendo obedientes a su palabra. Bueno, oramos, hermanos, sé que ya nos hemos pasado, gracias por ese tiempo, los invito a aquellos que puedan a ponerse de rodillas y si no, en donde esté en la posición reverente. Amante Padre Dios nuestro, que moras en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias, Padre, por este momento maravilloso que nos diste en este sábado, en este día de bendición, de poder encontrarnos contigo. Te damos las gracias, Padre, porque sabemos que por medio de tu Hijo, por medio de la fe, nos encontramos contigo y podemos, Padre, clamar en esta hora que tú derrames tu gracia, tu bendición sobre nosotros, para ser aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que tú deseaste desde la creación, obediente a tu palabra, para ser libres, para ser felices, para ser distintos a como el mundo ve las cosas. Padre eterno, te ruego que en este momento ese mismo espíritu, el espíritu de Cristo, el espíritu de obediencia, de fidelidad, abunda en nuestros corazones, para poder manifestarlo a nuestros amigos, para poder manifestarlo sobre todo a los que están más cerquita nuestra, que puedan ver algo distinto, que les atraiga seguirte a ti, que no sea por la fuerza, por la imposición, como espera este sistema perverso, sino por el amor. Nos ponemos en tus manos, ruego por cada uno de los que está aquí presente, por la familia a quien representa, Padre, para que puedan ser instrumentos, canales de bendición, de tu gracia, de tu amor, y nos lleve, Padre, a concentrarnos cada día más en ti y en tu palabra, y a encontrarnos como hermanos para dar testimonio de todo lo que estás haciendo en nuestra vida, para que el mundo conozca que tú nos has amado. Padre eterno, guíanos en lo que resta de este sábado, como hacía Cristo, para llevar bendición, para llevar sanidad, que podamos ser usados también con ese mismo propósito, y ruego que los cuides, Padre, en esta semana también en este día que termina y en la semana que va a comenzar, en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén.